la teoría más aceptada es la teoría trigémino-vascular y por eso se le conoce como un desorden neurovascular. Ahora, ¿qué hace que una persona, ya habíamos dicho que alrededor del 15% de la población a lo largo de su vida puede presentar migraña? ¿Qué hace que el otro 85% de la población no la presente? Bueno, pues básicamente es la genética. Entonces, se sabe que hay un fondo genético, una predisposición genética importante para presentar. Ay Dios, voy a cerrar esto. A ver, déjenme encontrar, es que les tengo que dar acceso a no sé a quiénes, ver todo, admitir a todos. Bueno, entonces, ahora ya nos vamos aquí otra vez. ¿Dónde era? ¿Ya la están viendo? Sí, doctora. Sí, doctor. Ay, déjenme. No, es esta. ¿Ok? Y la característica principal es un dolor de cabeza de intensidad severa. Ahora, la teoría trigémino-vascular parte de la idea de que en el tallo cerebral tenemos los núcleos del quinto nervio, del nervio trigémino, y que diferentes estímulos pueden hacer que la persona inicie una cascada, digamos, una serie de cambios tanto en corteza cerebral como a nivel arterial, que van a tener manifestaciones focales, como pueden ser generalmente visuales, o sistémicas, por ejemplo, náusea, vómito, disminución de la concentración, etc. Bien, aparece en ambos sexos o a cualquier edad, pero predomina en un 18% en las mujeres. Es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, es mucho más frecuente a partir de los 14, 15 años y hasta los 50 y tantos, porque tiene una relación muy estrecha con el ciclo, o sea, con toda esta tormenta hormonal y los ciclos hormonales en la mujer. En los niños hay se puede presentar con una serie de síndromes que les llaman síndromes cíclicos o síntomas cíclicos, y que son niños que presentan, por ejemplo, en forma cíclica episodios de vómito o de alguna otra manifestación sin dolor de cabeza, pero que se sabe que cuando venga ya la adolescencia van a migrar, digamos, a presentar una migraña clásica. Ahora, el dolor generalmente, bueno, de acuerdo a los criterios diagnósticos, el dolor, una de las características importantes es que sea un dolor de tipo pulsátil, como si tuvieran el latido del corazón metido adentro de la cabeza. Es menos frecuente que tengan que tengan el dolor, digamos, como estático allí, y en algunos casos le dicen como dolor con picahielo, como si les estuvieran poniendo un picahielo sobre la cabeza. Otro criterio diagnóstico importante es que sea unilateral, pero puede llegar a ser bilateral. Pero uno de los criterios que más pesan es el que sea unilateral. La intensidad inicia leve, pero aumenta y llega a una intensidad máxima en 2 horas, y entonces es una cefalea de intensidad moderada a severa y aumenta con la actividad habitual. Generalmente cuando la persona se queda quieta sin moverse, mejora el dolor. Entonces, los criterios diagnósticos es que sea un dolor que se presente, que haya habido por lo menos 5 episodios dolorosos
en los que el dolor dure entre 4 y 72 horas y que tenga alguna de estas 4 características. Que presente 2 de las siguientes 4 características. Que sea unilateral, que sea de cualidad pulsátil, que sea de intensidad severa y que aumente con las actividades habituales. Todas las otras variabilidades, por ejemplo, que no sea pulsátil, pero si no es pulsátil, pero tiene intensidad severa y aumenta con la actividad habitual, ya cumplió con 2 criterios. Si su ubicación es bifrontal o bitemporal, pero es de tipo pulsátil y es de intensidad severa, ya cumplió con 2 criterios, ya pueden llamarlo migraña. La otra es que se acompañe o de náusea y vómito, o de fotofobia, o de sonofobia, o de las 3 cosas. Bien, esta es una representación esquemática en la que estamos viendo la primera rama, la segunda y la tercera del trigemio y la raíz cervical C2, C3 y C4. Bueno, ahorita les voy a mostrar otra diapositiva en la que los núcleos trigeminales llegan hasta la altura de C3, o sea, se desvienen todo el tallo cerebral y llegan hasta C3, y entonces por eso podemos tener incluso manifestaciones a este nivel. Cuando las señales dolorosas llegan, pasan por este ganglio que se llama, es el ganglio pterigopalatino, que si se fijan está aquí atrás del paladar, y llega a lo que se llama el ganglio de Gasser. Este ganglio de Gasser tiene 3 partes, bueno, ya vimos a la que llega la primera rama, la segunda y la tercera, y recoge pues las señales de todas estas zonas de la sensibilidad. La epidemiología ya la vimos aquí. Ahorita hay una epidemiología que reporta hasta el 18% en mujeres. La proporción sigue siendo así de 3-1. La raza blanca es más afectada y es más frecuente en cuanto empieza todos los cambios hormonales. Muy bien. Abajo de los 10 años se ve más migraña sin aura y en los niños, que son los que generalmente hacen estos síndromes cíclicos de la infancia. Pero una vez que llega la edad adulta, empieza una gran frecuencia en las mujeres y tiene un impacto importante, ya habíamos dicho, en el desempeño social, familiar, laboral. Bueno, estos son varios estudios sobre la prevalencia de la migraña. Bien, estos son algunos datos de prevalencia, digamos, mundial. Aquí en México se acaba de terminar una encuesta que se hizo casa por casa en el municipio de Durango. Están, yo me imagino que por presentar los resultados en breve. Bien, ¿cuáles son los grados o las circunstancias que desencadenan la migraña en la mayoría de las personas? Bueno, puede ser el estrés, la fiebre, los cambios hormonales, los alimentos. Y bueno, por ejemplo, este es de estrés, ¿no? Durante la etapa de exámenes, mucho mayor frecuencia en mujeres que en varones. Y por ejemplo, distribución de migraña en estudiantes de medicina, chicos, espero que no sea su caso. Bueno, vamos aquí ahora sí. De acuerdo a la clasificación de la migraña, tenemos la primera, que es la que no tiene aura, y ya habíamos comentado que la palabra aura nos vamos a referir para fines de migraña en la sintomatología previa al dolor de cabeza. Tenemos la migraña con aura, que puede ser con una aura típica, con aura prolongada. Ahorita las vamos a ver estas. Después tenemos los síndromes periódicos de la infancia,
que se consideran precursores de la migraña cuando ya el niño llega a la edad, a la adolescencia. Y dos tipos de complicaciones, que es el estatus migrañoso y el infarto migrañoso. Y en la clasificación actual de ahora pusieron la migraña asociada con crisis epilépticas. Bien, ¿qué entendemos por el término de aura? Aura, el conjunto de síntomas neurológicos focales que preceden o acompañan un ataque de migraña. Lo habitual es que lo precedan e inmediatamente o en el transcurso de los siguientes 60 minutos se presente el dolor. Ya habíamos comentado de los síntomas prodrómicos, que se pueden presentar hasta 2 días antes, que habíamos dicho aumento del apetito, de las ganas de ir al baño, cansancio, depresión, etc. Bien, migraña sin aura es la que puedes tener los síntomas prodrómicos, pero inmediatamente inicias con el dolor de cabeza. En este tipo de migraña sin aura no se ha demostrado una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Y bueno, el dolor de cabeza es parte imprescindible para hacer el diagnóstico. La persona tiene que dolerle la cabeza. Las características es que haya habido por lo menos 5 ataques en el transcurso de la vida de la persona, de intensidad, ya les decía yo, moderada, severa, que les moleste la luz o el ruido, la duración de 4 a 72 horas y que aumente con la actividad. El carácter pulsátil es probablemente lo más frecuente que tenemos. Bueno, acá están otra vez los criterios diagnósticos, pero ya dijimos 5 ataques que duren de 4 a 72 horas y que tengan o náuseas, o vómito, o fotofobia, o sonofobia. Pero tiene que tener 2 de estos 4. Estos sí son condiciones sine qua non. ¿Qué tal? Los apantallé con el sine qua non. O sea, sin estas condiciones no se da el diagnóstico de migraña. Pero puede ser cualquiera de estas 4. Digo, 2 de estas 4. Dolor unilateral, pulsátil, intensidad severa y se agrava con los movimientos. La mayoría tiene los 4, pero hemos llegado a ver pacientes que tienen menos de 4. Bien. Y la migraña con aura son los pacientes que antes del episodio doloroso desarrollan un déficit focal, que casi siempre es a nivel occipital, es decir, visual, ven lucecitas, ven como que una cortinita que se cierra o que baja y llegan a tener déficit visual en ese momento. La característica de todos estos déficits focales, que como les digo, la mayoría son visuales, una característica importante es que son reversibles en los siguientes 1 hora, no deben de durar más de ese tiempo. Y existe el término de migraña, o sea, aura sin cefalea, es decir, presentan un síntoma focal reversible, pero no va seguido del episodio doloroso. Para hacer el diagnóstico de este tipo de migraña sin cefalea, evidentemente tenemos que haber descartado antes otros problemas que te pueden dar déficit focales transitorios. Bien. Y las características son generalmente más constantes. Algo muy importante en la mayoría de los pacientes es que los ataques tenemos un término que se llama estereotipados. O sea, si a ti te duele la cabeza de una forma, siempre que tengas ese dolor va a ser igual. Es raro y muy difícil cuando un paciente a veces me punza arriba de la ceja, a veces me pica arriba de la oreja, a veces me arde en la frente. Esos dolores que no están bien caracterizados y que no son estereotipados, o sea que no siempre se presentan iguales, es difícil etiquetarlos como migraña. Y
los criterios de la cefalea, bueno, ya los conocen. Ahora, ¿cuáles son los criterios del aura? El aura tiene que ser por lo menos uno de los siguientes: síntomas visuales que generalmente son positivos, o sea, ven luces, ven, por ejemplo, pedazos del campo visual que no ven, pero es porque es como una luz blanca que no les permite ver, y muy rara vez son síntomas negativos, es decir, dejan de ver con un ojo. Pueden tener también debilidad, alteraciones sensitivas, como por ejemplo sensación de piquetes con agujas en alguna parte del cuerpo o entumecimiento. O pueden tener, por ejemplo, alteraciones del lenguaje, una disfasia. Pero la característica es que son reversibles. Bien, ¿a qué se refiere la palabra escotoma? Escotoma viene del griego escotos, oscuridad, y es cuando tienes una mancha oscura y que no se mueve, o sea, te volteas a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, y siempre sigue ahí esa misma mancha, y que te evita la visión de una parte del campo visual. Este es un escotoma central, pero lo puedes tener acá periférico. Algunas personas lo empiezan a tener así como chiquito y se va haciendo grande, otras son como de rayas blancas. Y el escotoma centellante es cuando, en vez de ser de color oscuro, digamos, empieza a ser de color muy claro, como muy brillante, como si estuviera, digamos, deslumbrado, y entonces empieza a ver unas luces que van ya sea ocupando una parte del campo visual o todo el campo visual. Muy bien. Ahora, ninguno de los síntomas del aura tiene que durar más de una hora. Lo habitual es que duren entre 5 minutos, entre 5 y 60 minutos. Cuando duran más de una hora, ya no corresponde a aura, y ahorita, bueno, vamos a ver algunos criterios para llamarle aura prolongada, pero en general, la mayoría no debe de durar más de una hora. Bien, una vez que termine el aura, no puede pasar más de una hora para que empiece el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza puede empezar, empiezas a ver lucecitas e inmediatamente venir el dolor de cabeza, o puedes tener, por ejemplo, no sé, las lucecitas que te duren 10, 15, 20 minutos o una hora, y después pasar una hora y venirte el dolor de cabeza. Pero estos tiempos son importantes para que podamos hacer la asociación temporal de los síntomas y poderlos calificar dentro de una migraña con aura. Y algo que viene en toda la clasificación internacional de las cefaleas, y que ustedes la pueden bajar, como ayer yo les había comentado, la última está publicada en la revista Cefalalgia del 2018, es gratuita, no les cuesta, es que no es atribuible a otro trastorno. Entonces, si ustedes tienen el diagnóstico clínico de migraña o de síndrome migrañoso, vamos a decir así, necesitan de necesariamente tener otros estudios, ya sea de laboratorio, de gabinete, etcétera, que descarten otras posibilidades para que ustedes puedan hacer el diagnóstico de migraña como entidad patológica. Bien, lo que más frecuentemente refieren los pacientes es ver lo que se llama como escotomas centellantes, que empiezan generalmente por la parte externa y como que terminan ocupando todo el campo visual. Bien, y las parestesias, o sea, lo que decíamos como sentir agujas o piquetes, es mucho menos frecuente. Ahora, junto con el dolor puede haber lagrimeo, fotofobia, náuseas, vómito. Y la cefalea es uno de los tantos síntomas de la migraña. Entonces,
Por eso les decía que la migraña es un diagnóstico, es una enfermedad propiamente, y uno de los síntomas es el dolor de cabeza, otro de los síntomas son todas las manifestaciones como la náusea, la fotofobia, el vómito, los síntomas prodrómicos, el cansancio que queda después de un evento migrañoso, las alteraciones en la concentración. Todo eso es parte del cuadro clínico de la migraña. Bien, este doctor Wolf, que era así como, tiene un libro de esas épocas que se llama Cefaleas de Wolf. Bueno, él desarrolló la teoría trigémino-vascular. ¿Ya nos está viendo o qué? ¿Tienen algún problema? Perdón, doctora, se abrió mi micrófono. Ah, ok. Bueno, muy bien. A ver, seguimos acá. ¿Dónde andamos? Acá. Entonces, la primera teoría desarrollada por el doctor Wolf es la teoría trigémino-vascular. Ahorita las vamos a ir viendo cada una. Pero bueno, el trigémino es, ya volvimos, el nervio sensitivo más, pues, más importante y más extenso en todo el cráneo y la cabeza. Después hicieron, el doctor Olesen en 1980 desarrolló una, déjenme ver si viene aquí lo de la, acá sí ya viene. Entonces, acá estamos. Desarrolló la teoría central en la que el problema, bueno, la teoría trigémino vascular, aunque después lo repitamos, es, hay una hipersensibilidad de los receptores trigeminales a diferentes estímulos, luz, sol, ruido, cambios hormonales, tipos de algunos alimentos, estrés, falta de sueño, mucho sueño, y esa hipersensibilidad de esos receptores va a generar cambios, o sea, el trigémino va a generar una vasoconstricción a nivel de las arterias y después una vasodilatación, y durante la vasodilatación hay una extravasación, digamos, de líquido y se genera un edema focal que se llama edema neurogénico. Bien, durante la hipersensibilización del trigémino y de la alteración a nivel vascular, también hay una alteración a nivel de la corteza cerebral, en la que hay primero un aumento del, digamos, una disminución en la función cortical, que es la parte que le llaman de hiperpolarización, y después viene un aumento o sea, viene ya la despolarización, y entonces esta disminución en la actividad cerebral empieza generalmente en el área occipital y va avanzando hacia las regiones frontales. Y a este fenómeno se le llama depresión cortical propagada. Era un videito que les traía yo y que no pude mostrarles. La teoría de Olesen, que es la teoría central, dice que no, que el problema está en la región del lóbulo temporal, donde está la amígdala, donde está todo lo que le llamamos el sistema límbico, y que allí es donde se genera digamos, el aumento a la sensibilidad al dolor, que hace que venga después toda la misma cascada. Y luego en 1990 el doctor Moskowitz dijo, no, nada tienen que ver las arterias, todo es el trigémino. Bien, vámonos con la hipótesis vascular. Hay una vasodilatación de todas las arterias, pero empiezan con la escarótida externa, y al haber una vasodilatación hay una salida de líquido al espacio extravascular que nos va a dar un edema localizado. Además, la pura pulsación de la sangre en las paredes de la arteria
como ya sabemos, allí hay terminaciones nerviosas, bueno, va a generar el dolor. Bueno, muy bien. En el aura, ay Dios santo, ya no sé qué hice aquí. Permítame tantito, ya no voy a... Ay. Ay. Perdón, chicos. La 28. ¿Mandé? En la 28. Acá estamos. Ah, en esta. Muy bien. Entonces, en el aura lo que hay es la etapa de vasoconstricción, que siempre es primero, y después llega la de la vasodilatación. Entonces, a la hora que hay una vasoconstricción, hay una disminución de la irrigación cerebral que empieza en el área occipital y se propaga hacia arriba. Esa hipoperfusión que hace que también haya una disminución de la actividad cortical se llama depresión cortical propagada. Bueno, ¿y a qué velocidad viaja? Viaja alrededor de 2 milímetros por minuto hasta que llega a las regiones frontales. Una vez que pasa la vasoconstricción y la hipoperfusión, viene una etapa de vasodilatación en la que hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral casi hasta más del 200%. Y eso genera áreas de edema locales. Bien, ¿qué pasa cuando está viendo esta alteración en la corteza cerebral? Se secretan una serie de neurotransmisores que van a favorecer la vasodilatación, el edema, etcétera. Uno de ellos, de los neurotransmisores más importantes, es el 5-hidroxitriptamina con los receptores 5-HT1. Son de los más importantes. Después tenemos también, que es los receptores para la serotonina. De los receptores para la dopamina son básicamente los que tratan de explicar la teoría central. Tenemos también receptores para histamina, en los que, aunque todos los receptores para histamina están extracerebrales, sí hay receptores para histamina en las paredes vasculares. Y entonces, cuando se estimulan, viene una vasodilatación también. Bueno, acá esta no nos las vamos a saltar. Y tenemos también la salida de un péptido precursor de la calcitonina, que cuando se libera genera la vasodilatación y la hipersensibilización de todos los receptores trigeminales que tenemos, y viene el dolor. Entonces, uno de los sitios para controlar la migraña es utilizar medicamentos que vayan contra los receptores 5-HT1, que son los triptanos. Y actualmente están los anticuerpos monoclonales que van contra el péptido precursor de la calcitonina. Entonces, miren, aquí, empezando por acá, ok, acá. Entonces, esto es el tallo cerebral, ¿no? Y tenemos los núcleos, el núcleo central del rapé, el núcleo superior del rapé, el núcleo salivatorio, el locus ceruleus, que tiene que ver con la producción de adrenalina y son adrenérgicos, y todo esto se conecta con la corteza hipocampal. Y acuérdense que en el hipocampo regulamos la sed, el hambre, la temperatura, la salivación, regulamos muchas funciones vitales. Bien. A estos núcleos
trigeminales les llegó la información y de acá la información sale, bueno, puede salir por el nervio facial, pasar por el nervio pterigopalatino y, venir del vaso hacia el núcleo o venir del tallo en forma eferente al ganglio de trigémino o ganglio de Gasser y llegar al vaso. Los vasos, los que principalmente sufren son los vasos de la meninge, o sea, los vasos grandes, los que están en el espacio subdural. Y eso va a darnos una hipoperfusión, porque ya dijimos que viene la vasoconstricción, se activan todos estos núcleos y viene el proceso doloroso con la inflamación estéril y la dilatación. Pues el proceso del dolor viene con la vasodilatación. Por eso la mayoría de los medicamentos para la migraña, para abortar el dolor, tienen que ser medicamentos que entren o que puedan actuar en la fase de la vasoconstricción. Cuando ya está la fase de la vasodilatación, como yo le digo a mis pacientes, solo Dios Padre te quita el dolor. El resto, los medicamentos no te lo van a quitar. Entonces hay que tratar de identificar en cuanto empieza el dolor, que es el momento en que hay que tomar el medicamento. Bien, este proceso inflamatorio de la vasodilatación da a lo que les decía, no sé si eso se había comentado, le llaman edema neurogénico, pero es aséptico. No hay allí datos de infección. Y la estimulación del trigémino, bueno, va a producir la sustancia P, la sustancia precursora de calcitonina, o sea, el gen de la sustancia precursora de calcitonina, la extravasación y ya. Bien, acá tenemos, digamos, el botón terminal del trigémino que llega al vaso y que hace que libere todo esto y que va a dar primero la vasoconstricción, luego la vasodilatación. Bien, la mayoría de los ataques tienen síntomas, signos prodrómicos. El paciente ya sabe que si 3 días antes le empieza a dar mucha hambre o le da por comer gancitos marinela o así tienen como una predilección por un alimento o mucha sed o empiezan a sentirse como cansadones o eufóricos, generalmente ya saben que van a tener una migraña y esto se origina tanto en el hipotálamo como en la región frontal. Bueno, decíamos que la migraña con aura es menos frecuente que la migraña sin aura y se presenta a lo mejor en la quinta parte de los casos. Ya dijimos que la más frecuente son las visuales. Las hemiparesias transitorias, primero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial antes de decir que es una migraña hemipléjica, pero existe el diagnóstico, incluso tiene un factor genético con herencia autosómica dominante que se llama migraña hemipléjica familiar y que es una hemiplejía reversible, como ya dijimos, en menos de 60 minutos, seguido de la cefalea tipo migrañosa. Bien, bueno, ya dijimos la cefalea, el inicio progresivo, náusea, vómito, fotofobia y mejora con el reposo. A veces se encierran en un cuarto oscuro, que no haya luz, que no haya ruidos y les ayuda. Y la fase después de la migraña, los pacientes están cansados, a veces irritables, a veces eufóricos, se quejan de falta de concentración o como lentos, con poca hambre. Generalmente dura 2 días. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, la primera parte del diagnóstico es clínica. Y por eso, cuando empezamos esta clase, ayer decíamos sobre el interrogatorio dirigido a cada uno de los síntomas, cuando se presentan, cómo se presentan, con qué intensidad, de tal forma que podamos identificar, porque una misma persona puede tener más de un tipo de dolor de cabeza. Uno puede ser migraña, otro puede ser tensional, otro puede ser, por ejemplo, por disfunción temporomandibular. Entonces, de cada uno de los síntomas dolorosos tenemos que
hacer todo un interrogatorio para poder identificar o llegar a un diagnóstico clínico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por el interrogatorio. Ese es un diagnóstico clínico. Y uno de los criterios más importantes de la clasificación internacional de las cefaleas es que no haya otra explicación para el dolor. O sea, que no haya una lesión estructural que haya dado, que pueda estar dando este tipo de molestias. No existe, o sea, es que me hicieron una tomografía y ya me dijo el doctor que tengo migraña. No, la migraña la tienes porque ya se hizo el diagnóstico clínico. Y el haberte hecho la tomografía para descartar que no tuvieras otro problema, apoyó el diagnóstico de migraña, pero el diagnóstico es clínico. Miren, les voy a platicar hoy una paciente, ahí les va, 40 años, gesta 5, creo que, ¿cuántas semanas? 32 semanas de embarazo. Y la mandan porque a ella le dijeron que tenía epilepsia. Y entonces, cuando yo le empiezo a interrogar, resulta que ella dice que desde que nació le duele la cabeza en la nuca y que es un dolor como pesantez, pero que lo ha tenido toda su vida. Y que desde que tiene como 13 o 14 años, tiene un dolor que a veces le arde, a veces le pica, a veces le punza, que le puede dar en cualquier parte de la cabeza, pero es un dolor de intensidad severa. Me dijo 8 o 9 por la escala visual análoga de dolor. La intensidad severa, siempre con vómito, con 12 horas de duración del ataque, de la migraña, bueno, del ataque doloroso, y ya cuando se le pasa el dolor queda sumamente agotado. Entonces, esta paciente cumple criterios para migraña sin aura. Tiene un dolor de intensidad severa, de más de 72 horas de duración, habitualmente, digo, entre 4 y 72 horas de duración, y que le aumenta con la actividad habitual. En este caso de esta paciente, aunque el dolor no haya sido pulsátil, aunque no haya sido unilateral, pero cumple los otros criterios, entonces es una migraña sin aura. Entonces, un diagnóstico clínico. Bien. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá para poder ver el tratamiento. Déjenme ver si aquí viene algo de tratamiento y si no, a ver, acá están. Bueno, pues sí vamos a ver esto, aunque esto lo vamos a repetir después otra vez, que son lo que les llamamos nosotros banderas rojas. Puede ser un paciente que lleve con migraña 20 años y un buen día resulta que el tipo de dolor cambia, que la intensidad es diferente, la duración, o que se hizo más frecuente. O sea, cualquier cambio en lo habitual de ese paciente ya es un signo de alarma. Ya tenemos que pensar que está pasando algo diferente a la migraña. 2, cuando los dolores o la migraña aparece arriba de los 50 años, bandera roja. Es muy poco probable que se trate de una migraña, o sea, de una cefalea primaria. Acuérdense, la migraña empieza generalmente en la adolescencia. Otro dato que es de llamar la atención y que nos va a decir, a ver, esto no es migraña, o que aunque toda tu vida haya sido migrañosa, esto es diferente, que el dolor aumente hasta hacerse completamente insoportable. O sea, que el dolor tenga una intensidad diferente a la habitual. Sí, cuando se quiere dormir le aumenta, sí, cuando se acuesta, o por ejemplo, dice, bueno, yo siempre he tenido la migraña, pero ahora tengo mi dolor de migraña, pero si toso, si hago un esfuerzo, me aumenta el dolor, bandera roja. Si el dolor empezó en forma brusca, o sea, estaba así normal y de repente ya tengo un dolor
de intensidad severa, de inicio agudo, así explosivo, bandera roja. Si el aura no es las que yo les dije, sino el paciente tiene, por ejemplo, movimientos involuntarios de la mano y no es una aura típica, entonces hay que pensar que es otra cosa. O si dura más de 60 minutos y cualquier cambio en el patrón de la cefalea. O sea, la cefalea, la persona que la padece la va conociendo y va ubicando los tiempos, los ciclos de la vida que le van modificando los, cómo se va presentando el dolor, pero siempre que haya una modificación, especialmente si es hacia el deterioro, va una bandera roja. Entonces es así como un cuán, cuán, cuán. Hay que pensar que hay otro problema y buscarlo. Un paciente con cefalea, le hacemos la exploración neurológica. Si tiene signos de alarma, tenemos que hacer exploraciones complementarias. Por ejemplo, si le sale un hallazgo que tuvo una hemorragia, una neoplasia, un tumor, no sé, cualquier cosa, pues ya, es una cefalea secundaria, no fue migraña. Si sale completamente normal, podemos llegar a la conclusión que es una cefalea primaria. O si de acuerdo al interrogatorio no tiene signos de alarma, también podemos saber que es una cefalea primaria. Ahora, hay que hacer estudios de imagen. Sí, ¿por qué? Porque hasta hace unos años decíamos, no le vas a estar haciendo tomografía o resonancia a las migrañas. Está bien, ya sabemos que no va a salir nada y que va a salir negativa, pero uno de los criterios diagnósticos actuales de la última clasificación internacional de las cefaleas es que no puede explicarse por otro problema. Entonces tienes que tener la certeza de que no tiene una lesión intracraneal que te puede estar dando ese problema. Bien. De acuerdo a la edad de inicio, tú puedes pensar, si empiezan en la infancia y la adolescencia, estar casi seguro que sí es migraña. Si ya empiezan en la vida adulta, casi siempre cefalea tensional. Mayores de 60 años, bueno, esta ahorita la vamos a ver, arteritis de la temporal, la vamos a ver cuando veamos las cefaleas, algunas cefaleas secundarias, así en las que tenemos que pensar. Si son en los hombres, este tipo de dolor tipo migrañoso se les presenta varios días seguidos de intensidad súper severa y luego pueden pasar 2, 3, 5 años y luego vuelven a venir. Se le conoce como cefalea en racimos. Y en las mujeres, bueno, pues cefalea tipo migraña. Muy bien. Bien. Casi todas las personas que tienen migraña tienen antecedentes familiares de migraña. Una de las teorías, una de las alteraciones que sustentan a la teoría trigémino-vascular e incluso a la teoría central es la presencia de, digamos, genes asociados con la migraña. Y entonces casi siempre la abuelita tuvo migraña, la mamá tiene migraña, la hija tiene migraña. La edad de inicio es menor de 45 años y yo les diría casi menor de 20. La asociación con la menstruación es frecuente. Acuérdense que durante la etapa, porque la progesterona es una hormona, evidentemente, en el ciclo ovárico, en el ciclo menstrual, pero a nivel del sistema nervioso central, la progesterona es inhibitoria. Aplaca, digamos, o disminuye la excitabilidad cortical. Y los estrógenos aumentan la excitabilidad cortical. Entonces, hay muchas mujeres que tienen una relación directa de los periodos menstruales con las crisis migrañosas. Muy bien.
Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Uno es la cefalea tensional, que la vamos a ver mañana con mucho detalle. La cefalea que les decía en racimos, dice aquí el doctor lo llama del suicida, pero la realidad es que son ataques dolorosos terribles en los que la persona siente que se va a morir y literal te dicen, si no me quita el dolor me mato. Es un dolor de intensidad severa, lo manejan como que se les está, se les va a salir el ojo, les están taladrando la cabeza, siempre es del mismo lado y hay una serie de síntomas que lo acompañan que le van a ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, pueden tener enrojecimiento de la mitad de la cara, pueden tener lagrimeo, pueden tener rinorrea y toda esta también antes la denominaban cefalea histaminérgica, como si tuvieras una reacción alérgica de una rinitis, de una conjuntivitis unilateral asociada al dolor. Y estos dolores se presentan uno tras otro, tras otro, tras otro durante un periodo de varios días y después se quitan. Y puede pasar 1 año, 2, 5 años y se vuelven a presentar. Estas predominan en los varones. Bueno, como les decía, lagrimeo, inyección conjuntival, rinorrea, congestión, y llegan a tener ptosis palpebral porque se afecta el trigémino. Y entonces pueden llegar a disminuir la apertura palpebral. Bueno, muy bien. ¿Qué comorbilidades tiene la migraña? Entonces, miren, en una persona que no es que la migraña produzca depresión o que la depresión produzca migraña. Una comorbilidad son 2 patologías independientes, con fisiopatología independiente, pero que se pueden presentar al mismo tiempo en una persona. Y estas comorbilidades son frecuentes: la depresión y la ansiedad con la migraña. Forma menos frecuente el pánico y los trastornos del dormir. El estrés como tal no es una comorbilidad, es un desencadenante habitual de la migraña. Bueno, esta no le vamos a hacer caso. Otra comorbilidad es la migraña, la obesidad. Permítanme un segundo. La obesidad a veces se ve en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Otra comorbilidad es, por ejemplo, aquí con la obesidad, como está aumentada la proteína C reactiva o los factores de necrosis tumoral. Otra comorbilidad es con la disección arterial, la disección de la arteria cervical. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento? Lo primero que tenemos que definir es que ya dejamos el tratamiento para mañana porque ya no nos va a dar tiempo. Muy bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? No, doctora. Bueno, espero que les haya quedado muy claro esto de la migraña y nos veríamos mañana para ver el tratamiento de la migraña, cefalea tensional. El día jueves veríamos otro tipo de cefaleas primarias frecuentes, diferentes a estas, frecuentes, como para tenerlas en la mente. Y el viernes quiero que pregunten, por favor, en su facultad, si es necesario que pase calificaciones de examen parcial o algo así, por favor, para que definamos si tenemos examen el viernes o no. Y presentarían las personas que tienen lo de los síndromes neurológicos, que iban a presentar como las tablas como de resumen, y veríamos algunos casos clínicos de diferentes tipos de dolores para ir orientándonos hacia
a revisarlos pues como casos clínicos. Y el lunes próximo, toda la semana que viene, bueno, no sé si toda, pero por lo menos a partir del lunes, 2, 3 días, vamos a revisar epilepsia. A mí las epilepsias me interesa mucho también que lo sepan hacer muy bien, chicos. Hoy me llegó una paciente que su doctor le dijo, no, suspenda su medicamento porque yo creo que ya está curada. Y claro, llegó en estado de mal epiléptico porque alguien que es un médico se le ocurrió que esa era una buena opción. Entonces, les pido que se lean muy bien todo lo que puedan de epilepsia. Hay varios foros en los que ustedes pueden tener mucha información sobre epilepsia. Está la de la Liga Internacional contra la Epilepsia, la del capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia y la del Programa Prioritario de Epilepsia. En todas esas van a obtener mucha información sobre la epilepsia, sobre las epilepsias. Para que le vayan pensando ahí como ponerse a leer sobre eso ahora el próximo, cada día que vayan pudiendo. Bueno, entonces, por ahora vamos a seguir en esta plataforma y ya una vez que tenga yo la opción de poder entrar a la plataforma esta de Outlook o no sé qué, ya les avisaré. Pero en este momento, pues aquí nos quedamos. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, que tengan una buena tarde.